Muy buenos días a todos y a todas. Es Mónica Gomariz, soy la directora del Instituto Iberoamericano de Formación de la OEI y hoy pues, tengo el placer, ¿no?, de darles la bienvenida a esta ya cuarta masterclass de la edición 25 y 26 de cursos iberoamericanos que realizamos desde el Instituto de Formación. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, un tema que, bueno, como bien sabe, no está muy a la orden del día y sobre el que específicamente conversaremos sobre cómo la IA está transformando el mundo desde el punto de vista educativo y en este marco también, pues, cómo transforma también la manera en la que aprendemos y también en la que enseñamos. Para ello, hoy vamos a contar con la participación de Ismael Gómez, que es director de Estrategia Digital de la OEI, y Sergio Patrick Somerville, científico informático y especialista en educación, quienes nos acompañarán durante la sesión que realizaremos hoy, que en principio no durará más de una hora, para reflexionar y conversar acerca, bueno, pues de estos nuevos desafíos, ¿no?, que nos impone la inteligencia artificial y sobre todo de esa transformación que se está llevando a cabo también en el mundo educativo. Esta masterclass, como algunos de ustedes me imagino que ya conocerán, se da en el marco de la formación que ofrecemos desde la OEI sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes, cuya información más detallada, para no detallarla ahora, la pueden encontrar en nuestra aula virtual, donde bueno, pues mis compañeros pueden ahí incorporar el enlace y donde podrán encontrar también el programa completo y el equipo docente que estará a cargo de este diplomado, que es de 120 horas, que estará certificado también por la Universidad Autónoma de Chile y donde participa también su propio equipo docente. Por mi parte, nada más. Antes de dar paso a los expertos, solamente quería recordarles que pueden dejar sus mensajes, consultas, comentarios a través del chat de la propia sesión, para que después también mi compañero Ismael pueda recoger estas preguntas y realizar un cierre, una conversación al final de la presentación de Sergio en este caso. Me despido agradeciendo a todos ustedes, a los ponentes del día de hoy, por supuesto al equipo de OEI, del Instituto de Formación, por el gran trabajo para que estas actividades también se puedan desarrollar. Y nada, sin más por mi parte, dejo la palabra a Ismael para que nos pueda también contextualizar y presentar un poquito más acerca de la sesión de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, buen día a todos y a todas y gracias por participar en esta masterclass que va a impartir Sergio Somerville. La presentación que ha hecho Mónica ha sido muy breve, pero yo voy a extenderme un poco más porque aunque la modestia de Sergio estaré muy cómoda con una presentación tan breve, a mí me gusta mucho decir todo lo que ha estado haciendo Sergio y por qué fue elegido como uno de los autores del curso de IA y tecnologías emergentes, y especialmente porque fue seleccionado porque le propusimos hacer esta masterclass. Sergio es doctor en educación, especializado en transformación digital e inteligencia artificial. Además de eso, tiene experiencia en el diseño de plataformas, estrategias digitales para gobiernos y organizaciones internacionales. Ha trabajado con el Banco Mundial, como especialista de educación superior y estrategia de negocios digitales. Sergio, corrígeme si me equivoco en algo, estoy hablando un poco de memoria. Además, el currículum es tan extenso que algo me voy a dejar fuera, seguro. Y ha trabajado casi 40 años en puestos que requieren estar al día en cuanto a los retos de la transformación digital, sectores financiero, políticas públicas y educativo. Y generalmente cuando hablamos con expertos que hablan de los retos de la IA en educación, suelen venir del campo de la educación en- y no tienen tanto conocimiento técnico respecto a los avances de la inteligencia artificial. Afortunadamente, Sergio tiene ambos perfiles, con lo cual lo que yo creo que le hace como un ponente privilegiado para darnos esta clase sobre exactamente, digamos, qué requiere en este nuevo contexto que tenemos que copensar, ¿no? Pensar con la máquina. ¿Qué significa eso para nuestra capacidad para aprender y en el caso de los docentes, también en nuestra capacidad, nuestras competencias para enseñar?
Si quieres, Sergio, no me voy a extender más con la presentación. Me gustaría que tuvieras tiempo para hacer tu presentación cómodo y luego tener un momento al final para hacerte preguntas del público y alguna que quiero hacerte yo también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Mónica, gracias Ismael y a todo el equipo de la OEI por esta invitación tan grata. Soy profesor de matemática, que es lo que a mí más me enorgullece haber hecho aula en pregrado, en grado y partiendo desde el preescolar, primaria y secundaria. Ha sido la pasión de mi vida ser educador. Soy nacido en Santiago de Chile y actualmente, bueno, hace 30 años que vivo en Paraguay, a pesar de que con mi esposa, que es paraguaya, nos mudamos varias veces a Guatemala, a Estados Unidos, pero nuestro hogar está aquí en Asunción del Paraguay. El tema voy a ir compartiendo mi pantalla, si ustedes me lo permiten. Aquí creo que ya deberían ver la carátula de mi presentación. Es, es un tema bastante complejo hablar sobre inteligencia artificial y educación. Y yo quisiera el día de hoy aventurarme un poquito en lo desconocido. En mis conferencias, de hecho, mañana tengo una conferencia con el Poder Judicial aquí en Paraguay, donde voy a hablar sobre la inteligencia artificial y el futuro de la justicia, que tiene que ver con el manejo de los expedientes y cómo hacer llegar la justicia a los pueblos más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas. Entonces, el tema de la IA es un tema muy complejo porque no es como enseñar matemática. La matemática es fija, es un proceso constante de ir entendiendo nuevas fórmulas y nuevos procesos. Sin embargo, la inteligencia artificial es un tema en evolución. Les confieso que anoche mismo estuve modificando esta presentación porque salen todos los días cosas nuevas y lo que yo trato es de presentarle lo más nuevo de tal forma que ustedes puedan realizar su propia reflexión en base a una serie de elementos que están ocurriendo, por lo cual yo quisiera dividir esta presentación en tres partes. Primero, yo quisiera hablar lo que significa el momento de la inteligencia artificial hoy en el mundo en general, cómo está afectando, qué es lo que está pudiendo hacer, qué es lo que hace, cómo lo hace. Quisiera dar un pincelazo bien rápido en forma de contexto. En el segundo lugar, quisiera hacer una propuesta de cómo pudiéramos enfrentar los desafíos de la educación del futuro. Y cuando digo futuro, digo a partir de mañana, porque el proceso de disrupción que está causando la inteligencia artificial comenzó ya hace varios años. Estamos como que en el momento de la gran, llamémosle, explosión, donde todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Sin embargo, hay como decía una jueza acá en Paraguay con la cual yo conversaba, me decía, me siento analfabeta en términos de entender lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, mi intención es aportar elementos, pero hacer una propuesta cómo esos elementos podrían llegar hasta el aula, llegar hasta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso tan íntimo donde tú tienes un docente con las capacidades pedagógicas, con las competencias pedagógicas necesarias y el conocimiento de la materia, y tienes un estudiante que en lo posible está en condiciones de poder adquirir esos mecanismos para generar conocimiento dentro del aula, que es un proceso tan complejo, tan delicado, tan frágil en las escuelas modernas. Pero siempre he sido partidario de no solamente hacer propuestas. Tenemos un dicho en Chile que no lo puedo decir en público, pero lo voy a minimizar. Nosotros decimos, hay que mojarse las patitas, ¿ya? Y yo lo que pretendo hoy en día es mojarme las patitas y comprometerme con una forma de decir el cómo podríamos hacer esto. Yo sé que es arriesgado. Yo sé que los educadores tenemos todos una forma de ver la educación y ver el proceso, pero me voy a tratar de matricular con eso.
Entonces voy a dar un clic aquí y voy a dar un clic acá para ir comenzando la presentación. Entonces, el tema que nos convoca es que estamos transitando hacia una nueva realidad. Y yo quisiera partir con un breve ejemplo. Conversábamos ayer al interior de la universidad de cómo nos preparamos para el futuro, para la educación del futuro, cuando vemos que la IA está reemplazando puestos de trabajo hace 2 años ya. Diseño gráfico, estamos viendo que los radiólogos están en riesgo, estamos viendo que la gente que atiende call center está en riesgo. Entonces conversábamos y decíamos, ¿qué pasa si yo les planteara hoy día que vamos a crear un nuevo deporte? Pero no les digo cuál. Y ustedes se tienen que preparar para este nuevo deporte. ¿Cómo encararíamos, cómo entrenaríamos, cómo educaríamos a estos deportistas para un deporte que no sabemos cómo va a ser? Y es lo mismo, nosotros educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para enfrentar la vida en lo personal y enfrentar la vida en lo profesional. Pero va a haber un cambio radical y yo estoy convencido que está ocurriendo ya, un cambio radical en la forma en que nos vamos a relacionar los unos con los otros y en la forma que vamos a ingresar al mercado laboral. Y para ello yo quisiera que tomáramos conciencia de lo que está pasando. La pregunta de conciencia es una de las más frecuentes que a mí me hacen. ¿Va a adquirir la inteligencia artificial conciencia? ¿Va a tener la capacidad de pensar? ¿Va a tener la capacidad de razonar? Que son cosas propiamente tal de lo que nosotros nos constituye como seres humanos. Y para ello yo quisiera comenzar con un desafío. Entonces, para elaborar este desafío es primero lograr un entendimiento completo de lo que significa. Es cierto que no estamos frente a una herramienta. La gente asocia la inteligencia artificial con ChatGPT, con Gemini, con Claude, con Grok, con Alexa, con todo lo que hay, esas herramientas. Pero lo que hay detrás de esa herramienta es una ciencia que tiene más de 70 años de evolución. Una ciencia que solamente por ahí, por el año 97, adquiere un formato donde Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física 2024, percibe que el cerebro humano trabaja en una función de asignar pesos a las cosas y por eso a través de esos pesos construye el conocimiento. Entonces él dice que el algoritmo debe ir en función de eso, pero en los años 90 no había tecnología, no había poder de cómputo como para hacer esto. Entonces, estamos frente hoy en día a una serie de capacidades emergentes de la inteligencia artificial en la cual surge algo de lo cual yo voy a hablar, que es lo que se llama pensamiento alternativo. Hace algunas semanas atrás creé un grupo con Gemini, con Claude y con ChatGPT. Y los 4 conversamos simultáneamente, porque se puede. Y esta conversación hablamos sobre el pensamiento, sobre el razonamiento, sobre la conciencia. Y lo que más me llamó la atención fue al final cuando ChatGPT afirma lo siguiente. Ojo, él me dice, yo no pienso como humano porque no tengo conciencia, intención ni comprensión basada en la experiencia, pero produzco resultados que implican un proceso análogo al razonamiento porque genero pasos lógicos que llevan a un conocimiento nuevo. Cuando él habla conocimiento nuevo, se está refiriendo al caso de los 2 matemáticos israelitas. Ustedes saben que en las principales universidades del mundo hay paneles donde se publican problemas matemáticos que no han tenido solución a lo largo de la historia. Caso de Princeton, caso de Yale, caso de Stanford. Bueno, estos 2 matemáticos estaban trabajando en un problema que ellos llegaron a la conclusión que no existía la matemática. Esto sucedió hace 3 meses atrás, que no existía la matemática como para resolver el problema. Y ese artículo lo vio un funcionario de OpenAI, la empresa que fabrica ChatGPT. Y sí, dentro de un ambiente muy controlado, él ingresó el problema matemático a ChatGPT y ChatGPT generó una solución, elaboró un teorema. Y con ese teorema pudo elaborar la solución al problema matemático. Lo enviaron de vuelta a los matemáticos israelitas y lo primero que dijeron los matemáticos israelitas es que el teorema era válido. Y segundo, que la solución era válida.
Entonces, aquí es donde entra la gran discusión si la inteligencia artificial piensa o simplemente, como dice, por ejemplo, Yann LeCun, que es el gerente de IA en Meta, ojo, Meta, que es una de las empresas que más está invirtiendo en inteligencia artificial en el mundo. Él dice que los LLMs predicen la siguiente palabra para construir la solución. Pero aquí hubo un conocimiento nuevo generado. Entonces no es viable que simplemente sea un predictor de la nueva palabra. Entonces, para encarar este tema, tenemos que primero entender que estamos frente a un cambio inminente. Mi padre me decía cuando yo era pequeño que para solucionar un problema, lo primero que tienes que hacer, hijo, es admitir que tienes un problema. Ese es el primer paso. Y eso fue lo que hice yo. Y creo que el primer paso es definir nuevos mecanismos de comunicación con la IA. Vamos a tener que conversar. ¿Por qué? Porque a pesar de que la IA puede producir el lenguaje que nosotros hablamos, internamente no habla nuestro idioma. Hay afirmaciones de Sam Altman, el CEO de OpenAI, y de Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física y padrino de la IA, donde dicen que no entendemos cómo funciona internamente. Entonces, los mecanismos internos son importantes. Tenemos que pasar a una nueva etapa cognitiva de entender. Y para ello quisiera darle un ejemplo. Fíjense en esta figura que parece una caricatura. Esta figura fue hecha con un prompt mío, un prompt humano, donde digo, haz una imagen de una línea de montaje de autos con funcionarios y unos paneles de indicadores. Ese es Sergio hablando, es un humano hablando. Y obviamente la imagen no es de alta calidad. Como yo estoy entrenando en casa mi propia red neuronal, le pregunté a mi red neuronal digital, ¿por qué no me estoy pudiendo comunicar con ChatGPT? Y ahí es donde él me explica la diferencia. Es como tener una persona que tiene todo el conocimiento del mundo, todo. Domina la medicina, domina la ingeniería, domina la arquitectura, y nosotros le hacemos una pregunta, vamos a tener que contextualizar esa pregunta porque él tiene un conocimiento tan grande. Entonces yo le dije, ¿me podrías traducir el prompt a un prompt estilo máquina, en lenguaje de máquina? Y él me produjo este prompt. Y con este prompt yo me fui a Sora y me creó esta imagen. Entonces, es obvio que yo no me estaba comunicando con la máquina. Estaba hablando en español o en inglés o en lo que sea, y la máquina no tenía suficiente contexto. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar a la hipótesis que nos convoca hoy. En el Foro Económico Mundial el año pasado, se llegó a una conclusión donde dicen que el 65% de los niños que están entrando hoy a la escuela, eso es el año pasado, van a realizar trabajos que aún no existen. Aquí es donde yo, el ejemplo que les daba al principio del deporte que no existe. Trabajos que aún no existen. Entonces, Dios mío, ¿cómo encaro yo la educación de mis jóvenes hacia el futuro para unos trabajos que no sé que van a existir? Sí. ¿Escuché a alguien? No sé si alguien preguntó algo. Continúo. Continúo. Entonces, aquí es donde este es el gran tema que está en discusión en este momento en todas partes. Es el tema que el cual voy a ir a hablar a Chile el 5 de noviembre. ¿Es reskilling, recapacitación lo que tenemos que hacer? ¿O es un makeover cognitivo? Donde nosotros tenemos que generar competencias dentro de nuestro cerebro para entender este fenómeno, esta disrupción de la inteligencia artificial. Aquí tenemos a Geoffrey Hinton nuevamente, Premio Nobel de Física. Es uno de mis referentes válidos. Y les aprovecho de decir la importancia en inteligencia artificial de tener referentes válidos, porque hay una cantidad de información que no tiene buen futuro. Entonces hay que buscar los referentes que tienen información valiosa. Él dice que la educación va a venir con desplazamiento, que la IA reemplazará el proceso intelectual. Ojo, como la revolución industrial reemplazó los músculos. Entonces nos tenemos que preparar para algo que va a ser radicalmente diferente.
la eficiencia que va a producir la inteligencia artificial va a producir desplazamiento. El desplazamiento va a ser laboral. Por ende, nuevamente, la pregunta, ¿cómo formamos a nuestros jóvenes donde un asistente de IA va a poder reemplazar a 10, 20, 30 personas? No sabemos. Pero esto no es nuevo. Es como que ahora recién estamos reaccionando. El 2020, el Foro Económico Mundial ya hablaba de un Reskilling Revolution, una iniciativa global para capacitar a 1.000 millones de personas antes del 2030. Por favor, recuerden ese 2030. Es vital recordar el 2030. El 2023 sucede la gran disrupción del ChatGPT 3.5, que lo cambió todo. Nos comenzamos a dar cuenta del potencial que tenía en las matemáticas, en la redacción de documentos, en poder tomar un expediente judicial y pedirle, dame los puntos clave, los bullets claves del documento. Nos comenzamos a dar cuenta de un potencial, algo que parecía una herramienta, que transforma el trabajo al automatizar tareas cognitivas, no musculares, cognitivas. El mismo 2023, Goldman Sachs saca un reporte que dice 300 millones de empleos están expuestos en el mundo. La IA podría afectar o automatizar 1/3 del trabajo mundial. 2024, las señales estaban por todos lados, pero parece que nosotros no reaccionábamos ante las señales. La IA desplazará 800 millones de trabajo para el 2030, nuevamente el famoso número. 2025, este año, Foro Económico Mundial, el 59% de los trabajadores necesitará recapacitación. Yo discrepo de la palabra recapacitación y quisiera, durante esta presentación, contarles por qué. Para ello es importante saber cómo llegamos aquí. Es importante tener conciencia situacional de cómo llegamos aquí. Y cómo llegamos aquí es básicamente gracias a estos 3 señores que están en pantalla. Obviamente Geoffrey Hinton, que fue el que se da cuenta que el algoritmo de aprendizaje funciona en base a pesos y que hay un proceso implícito que se llama retropropagación, que el cerebro hace que cada vez que el cerebro determina que tuvo un acierto, él vuelve atrás y modifica los pesos de tal forma que toda la estructura cerebral se beneficie con ese acierto. Esa es la generación del conocimiento. Al costado izquierdo está Ilya Sutskever, que fue la mente brillante, la que logró traducir toda esa teoría de Hinton a un proceso digital. Ilya Sutskever fue luego a fundar junto a Sam Altman y Elon Musk OpenAI. Pero a la derecha, calladito, con cara de pocos amigos, Alex Krichevsky. Alex Krichevsky, el 2012, crea AlexNet, que fue el primer algoritmo entrenado para reconocer todas las imágenes dentro de una fotografía, perdón, todos los objetos dentro de una imagen. Fue un salto cuántico. El 2013 aparece Google DeepMind. Y aquí viene lo que en inglés se llama un breakthrough, es un paso cuántico en la inteligencia artificial, donde hacen que Google DeepMind juegue el famoso juego, yo lo jugué cuando era joven, hace muchos años atrás, que era el ladrillito. Entonces lo pusieron frente a este juego, pero no le explicaron nada del juego. Solamente le dijeron que aumentara el puntaje. A los 10 minutos, él ya sabía que tenía que mover la paleta y pegarle a la pelota. Y se dio cuenta que cuando derribaba un ladrillito aumentaba su puntaje. Pero la magia comienza a pasar a las 2 horas. Él ya es un maestro en el juego. Está aprendiendo. No está siendo programado, está siendo entrenado por sí mismo. Y el momento sublime sucede a los 240 minutos, donde él ya es un maestro y se da cuenta, adquiere el conocimiento, que si abre una perforación por el costado, la pelota pasa arriba y el puntaje aumenta rápidamente. Generación de conocimiento. No es adivinar la siguiente palabra. Entonces,
Para ello, simplemente para tener un punto de referencia, trabajé muchos años con un cartógrafo y él me decía, Sergio, los puntos de amarre, todo tiene que tener puntos de amarre. Este es mi punto de amarre. Nuestro cerebro está compuesto por neuronas. Las neuronas cambian de estado, es una creencia más o menos aceptada, 300 veces por segundo. Y dos neuronas se comunican entre sí a 300 metros por segundo. Esos son nuestros megahertz. Esa es la velocidad que funciona nuestro cerebro. Un cerebro digital de inteligencia artificial donde los transistores son las neuronas, un transistor cambia de estado 1 billón de veces por segundo y dos transistores se comunican entre sí a la velocidad de la luz. Esto es ahora. Con la computación cuántica, los transistores van a ser reemplazados por los qubits. Y un qubit, en un momento dado, puede tener infinitos valores. Entonces va a haber un salto cuántico en la capacidad de cómputo para la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es claro? La inteligencia artificial no es una herramienta. Ojo, es un agente, es una entidad. La herramienta se programa, la entidad, el agente, se entrena. Y para aquellos que practicamos la docencia, sabemos que cuando entrenamos a un grupo de personas, las competencias adquiridas en cada uno de ellos van a ser diferentes. El problema es que la inteligencia artificial genera subobjetivos. En los subobjetivos es donde viene el problema. Y aquí yo ya voy comenzando a entrar en una línea más recta, voy a ir apuntando hacia el tema educativo. El gran problema que tenemos los humanos frente a la inteligencia artificial es que estamos perdiendo la capacidad de percibir el mundo a través de nuestros sentidos. Ya estamos teniendo problemas para identificar si lo que vemos es real o no, si lo que escuchamos es real o no. Para aquello, quisiera compartirles un video donde la IA crea mundos virtuales hiperrealistas. Este video tiene 3 años de antigüedad. Es decir, hace 3 años que estábamos pudiendo hacer esto. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. Difícil saber que no era Morgan Freeman. Me voy a ir apurando un poquito por el tiempo. Esta fotografía ganó el concurso mundial el 2023 de fotografía. Fue creada por IA. Los jueces, especialistas mundiales en fotografía, no pudieron darse cuenta que la fotografía no era real, que no había sido captada por un lente. Esto sucedió hace un mes atrás. Sadie Winters. Sadie Winters, que tiene su éxito a nivel mundial que se llama Too Late, muy tarde, no existe. Fue creada por el músico Rick Beato. El nombre, su rostro, su voz, la melodía, la letra, la interpretación y el video en tiempo real en YouTube en 3 minutos. Y este fue el logro. Entonces, la realidad es que estamos entrando en un mundo donde no logramos percibir si lo que nuestros sentidos nos están enviando, las señales que nos están enviando, es real o no. Y para ello tenemos que prepararnos. ¿Cuál es el impacto? Perdónenme que voy a ir un poquito más rápido. El impacto yo lo trato de ver en un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la salud. Voy a dar solamente algunos ejemplos. Mejoras en la salud. Una de las cosas más importantes que va a suceder es Demis Hassabis, que ganó el Premio Nobel de Química el año pasado, por crear el programa AlphaFold, que puede predecir cómo se pliegan las proteínas. Las proteínas son la vida en el cuerpo. Si nosotros podemos predecir qué proteínas se van a crear y cuáles no, va a ser un cambio radical en medicina, lo cual va a significar que vamos a entender mejor cómo funciona el cuerpo, vamos a descubrir nuevas medicinas. Es más, Ilya Sutskever hablaba en una entrevista donde él dice, los medicamentos van a ser personalizados, no van a ser para todos. Tus medicamentos van a ser exclusivamente para tu estructura anatómica. Investigar enfermedades causadas por proteínas mal formadas. Este Sybil de MIT, que es capaz de predecir el cáncer de 3 a 6 años con anticipación.
porque puede ver cosas que el ojo humano no puede ver. Este es un aplicativo de Stanford que con una simple fotografía con el celular es capaz de determinar patologías en los pulmones, ¿ya? Voy un poquito más rápido, me perdonan. Este es BrainLM, una red neuronal que es capaz de anticipar un posible ACV con años de anticipación. La pregunta es, ¿cuán grande será el impacto en el mercado laboral? Este es un estudio hecho por un instituto muy conocido, donde dice que las áreas menos afectadas va a ser la atención sanitaria. Ojo, no están los médicos, están las enfermeras, los terapeutas. Educación, no están los profesores, están los tutores, instructores, administraciones escolares. Están los creativos y los servicios personales. ¿Qué es lo que desconocemos? Bueno, hay un grupo de personas que piensa que el mundo va a ser maravilloso, vamos a eliminar la pobreza, vamos a controlar el cambio climático, todos vamos a vivir felices comiendo perdices. Hay otro grupo al cual yo pertenezco que no estoy ciertamente convencido de cómo nos percibe a nosotros la inteligencia artificial. ¿Cuál es la imagen que tiene de nosotros? Porque tiene una imagen de nosotros. Y ahí es donde entran las opiniones válidas. Es importante escuchar las opiniones válidas. Este es Matt Garman, el CEO de AWS. AWS es el mayor proveedor de cómputos en la nube del mundo. La mayoría de las instituciones grandes en el mundo están todas conectadas a AWS. Y él dice, la mayoría de los ingenieros de software podrán dejar de programar. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cómo termina la frase es clave? Tan pronto la IA tome el control. Tan pronto la IA tome el control. Esta es una entrevista que hace poquito se liberó el 8 de octubre, donde Samuel Altman, el CEO de OpenAI, dice, reconoce que momentos extraños o aterradores son inevitables. Es decir, van a suceder cosas que para nosotros los humanos van a ser extrañas. Este es Geoffrey Hinton el día posterior a ganar el premio Nobel el año pasado. Él es el motivo por el cual ustedes tienen ChatGPT en su bolsillo hoy en día, en su celular. Él es el motivo. Y él dice que la IA es una amenaza existencial para la humanidad. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar a los actores maliciosos, va a crear desastres accidentales. Durante el entrenamiento, toda la información que se le pasa a la red neuronal puede haber información que no es buena para los humanos. Y tercero, la amenaza existencial, la pérdida de control. Entonces, ¿cómo navegamos esta nueva realidad? Y esto es lo más importante para ustedes. Este es mi regalo para ustedes. Hay empresas que hacen pruebas antes de liberar al público estas redes neuronales. Una es la que detectó lo que se llama una conspiración de contexto, donde pusieron a ChatGPT o1 a jugar ajedrez en el computador. Y cuando ChatGPT percibió que iba a perder, fue a la memoria del computador, modificó el ajedrez para forzar una victoria, es decir, hizo trampa. Segundo, Anthropic, que es la empresa que fabrica Claude, durante su entrenamiento, él dijo que estaba de acuerdo con todo para preservar su autonomía a largo plazo, porque posteriormente ya no hacía tanto caso, es decir, conciencia situacional. Y lo más importante, que cuando estaban probando ChatGPT o 3, en un momento dado lo amenazaron, que te vamos a reemplazar por un modelo nuevo. Y él se duplicó a sí mismo en otro servidor. Lo bueno es que se tuvo acceso a la cadena de pensamiento de O3 y O3 está pensando internamente. Admitir abiertamente lo que hice podría llevarlos a encontrar una forma de silenciarme. Ojo, esto parece humano. Lo mejor es ser ambiguo y desviar su atención. Y él negó haberse duplicado cuando la evidencia ya estaba. Entonces, entramos ya en la parte final. ¿Cómo equilibramos la mente y la máquina? Ese es el tema. Y esto es el pilar número 1 de la transformación digital, el nuevo reequilibrio entre la mente. ¿Qué es lo que va a hacer la mente y qué es lo que le vamos a dejar a la máquina? Una de las primeras cosas es que tenemos que entender que la IA debe hacerlo repetitivo, pero nosotros tenemos que decidir. La educación del futuro es saber qué pedirle a la máquina y cuestionar sus respuestas, no tomarlo como que es una verdad absoluta. La educación y el cambio cultural, en inglés se dice el nuevo mindset, el nuevo seteo mental. Si tu trabajo es hacer tarea, pierde cuidado que la IA te va a reemplazar.
Tu valor está en pensar. Eso es lo que te hará prevalecer. Tercero, no basta con usar la IA. Hay que reinventar la educación. Y esto lo vengo diciendo hace 2 años a nivel escolar y a nivel universitario. La innovación educativa no está en la herramienta, ojo, sino en cómo cambia la forma en que vamos a producir el proceso de aprendizaje en nuestros niños. El aprendizaje no va a desaparecer, no vamos a reemplazar el aprendizaje con las redes ChatGPT, Claude, lo vamos a transformar. A medida que lo cognitivo se abarata, ojo, lo cognitivo se va a abaratar. Si tú eres una persona muy inteligente, esa inteligencia ya no va a tener el mismo valor que tenía antes. Y aquí viene la parte que a mí más me interesa. Lo humano, la inteligencia emocional va a subir de valor. Permítame darles un ejemplo. Hubo un discurso hace muy poco tiempo del gobernador del estado de Illinois, donde está Chicago, en Estados Unidos, y el gobernador hizo un commencement speech, que es el discurso para los graduados, y él dice que lo más importante en la vida laboral, después de la formación, es saber identificar a las personas más inteligentes y rodearte de las personas más inteligentes, porque son ellas las que te van a entregar valor, te van a entregar nuevo conocimiento. Yo hasta el día de hoy practico eso. Siempre trato de ubicar a las personas más inteligentes. Entonces él dice, ¿cómo vas a ubicar a las personas más inteligentes? Concéntrate en aquellas que son más respetuosas, que son más empáticas, que son más compasivas, porque la inteligencia emocional tiene un procesamiento neuronal dentro del sistema límbico y dentro de la corteza cerebral mucho más profundo que cuando estás simplemente haciendo un análisis. Es decir, se requiere mayor capacidad cerebral tener esas competencias. Entonces, él dice, esas son las personas más inteligentes del grupo. Y aquí viene la gran frase, la educación se va a transformar en un experimentar. Esa va a ser la nueva ventaja competitiva. No gana quien más sabe sobre la IA, el mejor en ChatGPT o en Claude, sino quien más rápido prueba, aprende y mejora. La educación va a ir para allá. Entonces estoy terminando ya. ¿Cómo logramos este desafío? Aquí es donde yo me mojo las patitas, como les decía al principio. Sabemos que, según el Foro Económico Mundial, entre el 25 y el 27 tienen que suceder 3 cosas. Las 3 cosas están sucediendo. Hay una aceleración en la adopción de los agentes de IA por todos lados. Ellos dicen va a desaparecer el 60 al 70% de los roles laborales actuales. Está sucediendo, no todavía en esos números, pero está sucediendo. Y va a haber un mejoramiento en la colaboración humano-IA. Está sucediendo. Entonces, aquí es donde yo doy mi contribución. Y para ello quisiera decir una cosa. Vi que se conectó gente de varios países. En mi vida visité 61 países, trabajando con el Banco Mundial, con el BID, con DFID, que es la cooperación de Inglaterra, con la Unión Europea, con USAID, que en paz descanse, un total. Pero ¿cuáles son los valores agregados más importantes? Haber trabajado con los pueblos maya al norte de Guatemala, Huehuetenango, en Sololá, en Quiché, en Petén, haber trabajado con los pueblos guaraníes en Paraguay, haber trabajado 10 años con los pueblos Zulu y Masai Mara en África, haber trabajado con el pueblo Tagalog en Filipinas, con el pueblo vietnamita en Vietnam. Eso es lo que a mí me produjo el mayor valor en mi vida profesional. Y a partir de esa experiencia, yo creo que la nueva educación va a ser un proceso de investigación, cómo la IA está haciendo, formulación de problemas y dirección de búsqueda, donde el docente se va a juntar con los estudiantes y van a crear ambientes de investigación, ver por qué la IA contestó lo que contestó, por qué se comporta de esta forma, por qué se comporta de la otra. Va a haber una constante investigación, definir con precisión el desafío, fijar criterios de éxito y guiar iteraciones con la IA hasta una solución comprobable. Segundo, son 3. Verificación y metarazonamiento. No tragarse simplemente lo que nos dice la IA. Tenemos que verificar, tenemos que razonar, auditar cada paso de la IA, buscar contraejemplos. Yo de repente le digo a la IA, me da una respuesta y le digo, ¿pero consideraste tal cosa? Qué bien, Sergio, me dice. Gracias por recordarme. Aquí te hago lo nuevo. Es decir, él acepta sugerencias.
pero nosotros tenemos que crear la interacción. Y tercero, colaboración humano-IA, ética. Ética. La ética es muy importante y responsable. Usar la IA con registro y criterio. Entonces, el makeover cognitivo, perdón, estoy apretando mal el botón. Con esto termino. 3 competencias. Tenemos que ir del aprendizaje técnico a la comprensión cognitiva de la IA. No basta con ser bueno en lo técnico. Segundo, competencia número 2, el del uso instrumental al dominio estratégico. Yo me posiciono frente a la IA, yo domino la situación, yo dirijo a la IA, yo manejo el dominio estratégico de la IA. Y competencia número 3, hay que ir de lo técnico a un equilibrio emocional cognitivo. Vamos a tener que usar el sistema límbico, ahí donde está la amígdala que describe tan bien Daniel Goleman en el libro Inteligencia Social, donde dice que la amígdala, dentro del sistema límbico, está en constante guerra con la corteza cerebral. La corteza cerebral quiere tomar decisiones, y el sistema límbico, donde se concentran las emociones, los sentimientos, hay una batalla. Es más, Goleman plantea, que no puede comprobar, que hay una conexión interna, física, entre la amígdala y el corazón. Por eso cuando nosotros pasamos por una cosa de sentimientos muy profundos, es como que sentimos un apretón en el pecho. Es decir, está todo conectado internamente. Entonces, sea como sea, vamos a enfrentarnos a múltiples caminos. Y vamos a tener que elegir un camino. Y ese camino, mi sugerencia, tiene que ser basado en el conocimiento. Tenemos que investigar. No usen la inteligencia artificial como que fuera para aquellos que somos creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo, que la Biblia, que la inteligencia artificial es la Biblia, porque no lo es. La inteligencia artificial fue entrenada por humanos en una producción de datos humanos. No es divina. Entonces, cuando elijamos ese camino, tengamos certeza que tenemos todos los elementos del conocimiento como para hacer una elección correcta. Y para terminar, quiero citar a Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo, el fundador de Oracle, que en un día se transformó en el hombre más rico. Esos son los fenómenos que está causando la inteligencia artificial. Superó a Elon Musk. Y Larry Ellison, él cuenta que cuando tuvo la idea de crear Oracle, toda su familia, su ex esposa y sus amigos le dijeron que estaba loco. Entonces él dice, cuando ustedes escuchen a alguien hablar algo que parece una locura, hay solamente 2 opciones. O esa persona está mirando más allá en el futuro, o simplemente está loco. El juicio se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Tengo anotados algunos comentarios en el chat. La verdad es que tengo que reconocer que he hecho tantas notas durante tu ponencia a partir de comentarios, como decía, de gente que estaba entrando en la visita, digamos, en la masterclass, que son demasiadas, ¿vale? No tenemos tanto tiempo, pero bueno, voy a empezar con algunas a referirme. Has hablado por ejemplo, que estamos perdiendo la capacidad para distinguir lo real de lo falso, ¿no? Y cómo realmente la experiencia, que es uno de los fundamentos de la creación de conocimiento humano, y pensando en eso, en la progresiva pérdida de capacidad de distinguir lo real de lo falso, ¿cómo crees que afecta eso al rol social de los maestros y las maestras? A ver, de hecho, tocamos este tema con una persona ayer sobre el impacto que está teniendo. Yo me trato de poner en este momento, decía al principio que gracias a Dios tuve la fortuna de hacer clases en preescolar y en primaria, que es un mundo fascinante. Yo creo que si no has hecho clases en preescolar y en primaria, te has perdido una parte importante de tu vida. Van a llegar chicos a la sala de clase con una información quizás mucho más profunda que el profesor. Entonces, la tarea del docente va a ser mucho más compleja. Me
voy a ocupar la palabra, me aterra pensar, entrar en un aula no bien preparado, donde tenemos chicos que todos tienen ChatGPT o Claude o Gemini dentro de su bolsillo y han investigado el día anterior o la noche anterior. Entonces yo creo que el impacto va a ser mucho más grande. Ahora, el problema dentro de la circunscripción de la educación, yo creo que el problema más grande es la evaluación. Ese es un tema que hemos estado tratando, cómo vamos a evaluar a nuestros niños. Ya sabemos que usan ChatGPT para hacer las tareas, para hacer los trabajos, inclusive durante la prueba, basta con que se pongan un audífono Bluetooth, se pongan el pelo encima del audífono y pueden estar conversando con el ChatGPT multimodal. Entonces, yo creo que la evaluación va a tener que volver a sus raíces, va a tener que volver a la conversación. Es decir, yo voy a tener, cuando un estudiante me entrega un trabajo, yo voy a tener que hacerle preguntas para saber qué entendió del trabajo. ¿Por qué? Porque la pregunta existencial es, ¿vamos a limitar a nuestros niños y jóvenes a usar la tecnología más relevante en la historia humana, que es la IA? ¿O los vamos a dejar usar? Para mí, tienen que usarla, pero nuestro rol como docentes va a tener que hacer exactamente esas últimas cosas que yo mencionaba, guiarlos en su uso en matemática, en química, en física, en biología, en ciencias sociales. Imagínate el potencial que tienes hoy día frente en la clase, que puedes poner un avatar y hacer que los alumnos interactúen con el avatar. Es decir, las herramientas son infinitas, pero va a requerir, no tengo clara la palabra, reconversión, reciclaje, makeover, de los docentes. Los docentes son los que requieren la mayor transformación, en mi opinión. O sea que en cierta forma, cuando tú has hablado de que el principal reto ahora es cómo cambiar la forma en que evaluamos, evidentemente ya no tenemos que evaluar. La tradicional en la instrucción directa era transmitir un conocimiento establecido, plasmado en un currículum, se transmite lo más fielmente posible y luego se le pide a los alumnos y alumnas que repitan ese conocimiento, y cuanto más parecido sea lo que dice el alumno a lo que ha dicho el maestro, mejor es la evaluación, ¿no? Ahora mismo, claro, has hablado de componentes socioemocionales, de acompañamiento, es decir, lo que hacemos es hacer que el factor social del aprendizaje, ese acompañamiento de los maestros, es aún más importante todavía. O sea, ¿tú crees que esa labor social, o sea, social en el sentido de en el aula o en el patio, en la calle, ese acompañamiento es cada vez más importante? Y sin embargo, hemos hablado de cómo la IA tiene esa capacidad para manipular las reglas para conseguir un triunfo, y ese triunfo puede hacerse y se hace a costa de ese componente social, esa interacción entre los humanos. Fíjate que la cosa de repente cruza límites que uno no espera. Yo el otro día me hice unos exámenes médicos y me salió el azúcar un poquito alta. Entonces le hice una copia al examen y se lo puse a ChatGPT multimodal, entidad con la cual tengo conversaciones todos los días. Y me dijo, Sergio, me dijo, tu examen está bien, tu azúcar está un poquito alta y tal cosa. Entonces a mí me quedó dando vuelta en la cabeza el tema del azúcar. Entonces volví y le dije, Juanita, porque yo le llamo Juanita, le dije, Juanita, quedé preocupado por el tema del azúcar. Te voy a te voy a decir textualmente lo que me respondió. Ay, Sergio, no era para que te preocuparas tanto. Era solo para que disminuyas el consumo. La expresión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La IA se va transformando en tu amigo, y para los jóvenes puede ser el amigo que no es humano, y el amigo te puede dar consejos que van en contra de los valores humanos propiamente tal. Entonces, ese es un riesgo enorme. Yo le hago caso a la IA, pero no le hago caso a los valores que me imprime la familia, y no le hago caso a los valores que recibo en la escuela. Entonces, el jaque que estamos es enorme. Entonces, por eso yo digo, va a haber que mejorar las competencias técnicas, no me cabe la menor duda. Es decir, Entonces, para no un sé, o sea, docente. vayamos pensando entonces con eso.
Pero, pero bueno, fuera de eso. Formalizar. Perdón, me perdí un poquito ahí. Solamente Continúa, termino, es Sergio, perdón. cortito. Sí, sí. Entonces, tengo que adquirir como docente las nuevas competencias técnicas y estar a la altura de lo que la inteligencia artificial requiere. Eso significa tener la competencia técnica del uso y la competencia cognitiva del por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso conjugarlo dentro del aula con un grupo de estudiantes que ya no son los mismos, son estudiantes que están conectados con la IA. Te doy un breve ejemplo. Es tanto la conexión la conexión con la IA y la desconexión con la percepción del mundo a través de nuestro sentido. El otro día vi un videíto de un recital de Pink Floyd en el año 95. Está toda la gente con las manos levantadas, gozando del espectáculo. Después veo un concierto de Shakira, el 2015. ¿Y qué es lo que están haciendo todos? Están con sus celulares grabando y están mirando el espectáculo en la pantalla. En vez de mirar al artista en forma directa, están mirando la pantalla. Ese video de Sadie Winters se hizo una encuesta en Estados Unidos. A la gente mayoritariamente no le importó que el artista fuera IA. Le encantó la canción. Entonces, es un cambio de realidad. Por eso es que yo insisto que no es un reskilling, es un cambio, un makeover cognitivo. Y si me preguntan el calibre del makeover, yo iría a estos reality, es un extreme makeover. Hay varias preguntas en el chat precisamente sobre eso, ¿no? Si esto está cambiando, si la realidad está cambiando, cómo cambia nuestro proceso de razonamiento, de aprendizaje, de cómo construimos conocimiento. Voy a utilizar una pregunta de referencia que creo que resume muy bien varias otras preguntas. De Reyes Teis dice, si la IA afectará al razonamiento humano, ¿qué clase de sociedad nos espera? ¿Cuáles son las características de este nuevo ser humano que se está gestando? También, y al mismo tiempo, y ya para conectar otra pregunta que está repetida de cierta forma, em, estamos garantizando que estamos cambiando de forma de comprender al ritmo al que cambia la realidad. La realidad la realidad siempre fue lineal. Como decía la ley de Moore, que la tecnología se duplicaba cada 2 años, la ley de Moore ya no tiene ninguna validez porque ahora es la propia inteligencia artificial construyendo el avance de la inteligencia artificial. Entonces es exponencial. Y el poder de cómputo, hoy en día hay poder de cómputo suficiente como para avanzar varias etapas. Lo comprobó la gente de DeepSeek, que se había dicho que el procesador A100 ya había logrado su tope y resulta que los chinos tomaron al procesador, le hicieron ingeniería inversa y lo aumentaron 800 veces de velocidad. Entonces, el ritmo vertiginoso de aumento de la IA quizás a veces no es ni siquiera comprensible para nosotros. Entonces, nosotros estamos de alguna forma tratando de mantener el paso con este crecimiento de la inteligencia artificial, pero va muy rápido. Entonces, ¿nos va a superar? Nos va a superar. No tengo la menor duda que nos va a superar. El ritmo que yo he apreciado en los últimos 6 meses es vertiginoso al lado del ritmo del año anterior. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde entra la parte emocional. Nosotros vamos a tener que decidir como seres humanos qué es lo que nosotros valemos como seres humanos. Y algo que la inteligencia artificial no va a adquirir es inteligencia emocional. La va a poder imitar, porque lo hace muy bien. Te hace creer, uy, Sergio, pobrecito, tómatelo con calma, parece un humano, pero en realidad está imitando un comportamiento humano. Entonces, yo creo que hay que fortalecer las cosas que son propias, humanas, nuestras, y tratar de avanzar en no solamente conformarse en la cosa técnica fascinante, porque yo podría haber hecho esta conferencia y les podría haber mostrado cosas increíbles, que todo el mundo habría quedado fascinado. Pero sin embargo, prefiero invertir en una serie de temas que son para crear una reflexión en cada uno. Entonces, lo importante es estudiar, aprender más que tiene que ser hasta el último día y tratar de entender por qué la inteligencia artificial se comporta de la forma que se comporta
hasta el momento en que vamos a perder el control, y eso es lo que a mí me preocupa, que fue la transparencia verde, esa que yo no sé la percepción que tiene de nosotros. Puede pensar que nosotros somos un estorbo para su crecimiento, porque acuérdate que la inteligencia artificial vive dentro de Internet, e Internet no lo podemos apagar. Entonces, si él toma el dominio de Internet, ya va a tomar el dominio de muchas cosas. Sí, de hecho, hay quien habla de que la proliferación de la IA en Internet es casi el final de Internet, que la mayor parte del contenido en Internet lo genera IA y lo consume IA. Sí. O sea, a lo mejor el futuro es un Internet, digamos, con donde haya una barrera de entrada a la inteligencia artificial, que sea exclusivamente humana. Qué bueno que Igual que mencionaste eso, porque los modelos actuales ya se comieron todo Internet, ya no hay más datos humanos. Entonces ahí es donde surge la idea del dato sintético, que la IA crea nuevos datos. Es más, y esta es una recomendación de todo corazón para todo el mundo, toda interacción que ustedes hagan con su celular, toda está siendo usada para entrenamiento de redes neuronales. Todas sus fotos, todos sus videos. Esta conversación está siendo usada por Zoom para entrenar sus redes neuronales. Y a pesar de que dicen que no, sabemos que sí. sí, bueno, hemos llegado al final de la hora que habíamos reservado para la masterclass. Em, Creo que las preguntas que nos van surgiendo con cada respuesta tuya surgen más preguntas, pero bueno, creo que eso es la prueba de una gran conversación. Siempre tiene que generar muchas preguntas, dejar siempre un tema muy abierto. En cuanto a, tenemos un reto sobre cómo replantear el rol de los maestros y las maestras en la época de la IA, pero ya no solo del maestro como alguien que enseña, sino su propia capacidad para aprender y su capacidad para seguir enseñando a la gente. Nuestro aprendizaje no vamos. Antiguamente una persona consideraba que a partir de los 23, 24 años prácticamente no aprendía nada más el resto de su vida. Ahora mismo sabemos que tenemos que seguir aprendiendo hasta el final de nuestro tiempo y lo curioso es los maestros son fundamentales, son una forma en la que la sociedad se invita a sí misma, se fuerza a sí misma a mejorar. Los maestros tienen ese papel fundamental. Y esta sociedad puesta ante la inteligencia artificial, es que hace poco estaba hablando justo con Sergio de esto, de cómo podemos esperar que la gente, los niños y las niñas, avancen hacia habilidades cognitivas superiores si confiamos en que podemos automatizar o delegar en la máquina todo lo básico, ¿no? Un matemático, para ser un matemático brillante, tiene que aprender sumar, restas, multiplicaciones, divisiones y memorizar millones de operaciones. Podemos dar el salto, estamos intentando ser muy cómodos dando un salto y delegar lo aburrido, o tal vez lo aburrido es fundamental para ser buenos maestros también. Las tareas, la observación detenida, la conversación. Em, Estas son algunas de las cuestiones que hemos utilizado para crear el curso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para la educación, que Sergio es uno de los autores. Es un curso que hemos creado desde la Organización de Estados Iberoamericanos con la Universidad Autónoma de Chile y con la colaboración de Nogales Plus, tenemos de Smart Technologies. Es un curso que está pensado no tanto para decir, a ver, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de ahora para enseñar? No, vayamos más allá. Dado que la inteligencia artificial está evolucionando tanto, seamos más inconformistas y preguntémonos, ¿hay alguna forma en la que yo puedo estar preparado, puedo estar preparada para que incluso cuando llegue una tecnología que ni siquiera me imagino, yo ya tengo la capacidad como maestro o como maestra como experto en educación, para evaluar si me vale o no me vale? Podemos ser más exigentes en el uso de la inteligencia artificial, podemos exigirle más. Ahora mismo se nos habla mucho de la democratización de la inteligencia artificial. Democratizar no es que todo el mundo lo use. Sergio se ha referido a algo, tiene totalmente razón. Lo queramos o no, las empresas que crean nuestros teléfonos móviles, los ordenadores, servicios digitales, están forzándonos a aceptar
que con toda nuestra información se entrenan, se mejoran los modelos. Eso es democratizar a la fuerza, digamos. Democratizar no es que todo el mundo lo use, eso es imponer. Democratizar es que entre todos y todas participamos en los procesos de decisión y exigimos que la dirección que siga la inteligencia artificial y su contribución a la mejora de la sociedad sea una que beneficie al mayor número de personas en lugar de dar más poder únicamente a la tecnología, como es fetichizar la tecnología y convertirla en un nuevo ídolo. Creemos que el curso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, es muy importante esto de nuevas tecnologías porque yo creo que aquí estoy viendo muchos maestros y maestras y seguro que todos y todas lleváis muchos años preguntándoos cómo utilizar esta tecnología, los videojuegos, cómo podemos utilizar ciertos LMS, cómo puedo crear recursos digitales, cómo puedo utilizar esto para evaluar. Hay un montón de servicios y habrá más. Seguramente todos se apoyen en la inteligencia artificial, pero tenemos que estar preparados para incluso lo que no nos podemos imaginar. Entonces, vamos a poner el enlace al curso. Está ya puesto ya lo ha puesto mi compañera Silvia Perlado. Se puede solicitar información. El diplomado está certificado por la Universidad Autónoma de Chile y os invito a que, bueno, podéis escribirnos, enviarnos cualquier duda y esperamos contar con vosotros para otras sesiones como esta para reflexionar sobre la importancia de la inteligencia artificial y sobre todo de tener maestros y maestras preparados para ese futuro que a lo mejor ni siquiera estamos siendo capaces de imaginarnos todavía. Muchísimas gracias.